Muy buenas noches, mis amigos de la vida. Aquí, una vez más, en Psicoanálisis, Respuesta Necesaria. Hoy vamos a tratar, al fin, la fase fálica, donde vamos a ver la angustia de castración en el varón. Comenzamos. Al llegar a su término la sexualidad infantil, la concentración genital de todas las excitaciones sexuales es un hecho. El interés por los genitales y por la masturbación genital alcanza una importancia dominante e incluso se va a aparecer una especie de orgasmo genital. Freud dio a esta fase el nombre de organización genital infantil o fase fálica. El hecho de que una descarga genital genera de todas las formas de excitación sexual surge hacia el cuarto o quinto año de edad no significa para nada que antes de esa época los genitales no hayan tenido una función de zona erógena. La eficacia de los genitales como órgano de sensibilidad erógena es elevada desde el nacimiento. La masturbación genital puede ser observada en la primera infancia. La erogeneidad genital es tan primaria como los elementos eróticos anales y eróticos uretrales y no es originada por un desplazamiento de estos elementos. Los órganos genitales y los urinarios coinciden, sin embargo, en alto grado. Fuera de toda duda, las primeras pulsiones genitales se hallan íntimamente entrelazadas con las pulsiones erótico-uretrales. ¿Bien? Ocurren, sin embargo, desplazamientos de catequis pregenitales e impulsos genitales, lo cual acrecienta la erogeneidad genital. Un desplazamiento de esta índole es lo que se describe en la siguiente formulación. 2 puntos. La excitación sexual, donde quiera que se origine, se concentra más en los genitales y en determinado momento es descargada de una manera genital. ¿Entendido? Sea cualquiera la fisiología de la erogeneidad, es necesario tener presente que desde el punto de vista psicológico no hay una libido específicamente oral, anal o genital. Hay una sola libido que puede desplazarse de una zona erógena a otra. Pero allí donde se han creado ciertas fijaciones, entran en acción fuerzas que resisten a ese desplazamiento en forma tal, por ejemplo, que las fijaciones pregenitales en los neuróticos estorban la progresiva concentración genital de las excitaciones durante el acto sexual. En el video sobre el buen sexo vamos a tratar estas mismas dificultades que tiene el neurótico para tener una satisfacción sexual real, o aquellos que no se consideran neuróticos pero que tienen también algunas problemáticas, algunas inestabilidades. Los desplazamientos que rigen las vicisitudes ulteriores del erotismo anal han sido estudiados y descritos por Freud y otros autores. Asimismo, puede producirse un desplazamiento retrógrado de catequis anales a funcionales orales, cosa que se observa regularmente en el tartamudeo. Veremos eso más adelante. La organización genital infantil y la sexualidad adulta presentan rasgos comunes y diferencias. Las analogías se refieren a la concentración genital y al carácter objetal de las relaciones. En general, el niño en la fase fálica se parece al adulto desde el punto de vista sexual, más de lo que generalmente se ha llegado a comprender. En las condiciones culturales actuales, la manifestación más importante de la genitalidad infantil es la masturbación. Si bien se producen también actos que se parecen algo al coito. Este es el momento más apropiado, quizás, para intercalar unas pocas observaciones de carácter general acerca de la masturbación. La masturbación, es decir, la estimulación de los propios genitales a objeto de lograr placer,
es un hecho normal en la infancia. Y en las condiciones culturales actuales es normal también en la adolescencia e incluso en la edad adulta, como un sustituto cuando la persona no tiene a su alcance un objeto sexual. Cuando una persona cuya actividad sexual es bloqueada por circunstancias externas, se niega absolutamente a recurrir a esta solución, el análisis revela siempre un temor inconsciente o un sentimiento de culpa como fuente de esa inhibición. En los pacientes que no se masturbaron durante la adolescencia, se revela también que sus apremios sexuales habían sido sobrepasados en gran medida, señores, por el temor y el sentimiento de culpa. Esto implica un pronóstico pobre. El hecho se debe a una represión particularmente profunda de la masturbación infantil. La masturbación más temprana de los niños pequeños es una simple estimulación autoerótica de los genitales. Más tarde, las actividades masturbatorias se vinculan a fantasías referentes a objetos. Esto es lo que sucede siempre en la masturbación durante la etapa fálica. El origen de una importante función de la masturbación normal en la infancia nos es revelada por los datos que nos ofrecen el sueño y el pensamiento inconsciente. Aquí la masturbación se equipara normalmente al juego. El juego de niños, como ya sabemos, tiene al comienzo la función de alcanzar el control diferido de las impresiones intensas. Más tarde, anticipa acontecimientos posibles en un grado y en el momento que convienen al yo, preparando así al niño para excitaciones futuras. De una manera análoga, la masturbación infantil puede servir como medio para aprender gradualmente a controlar en forma activa la experiencia de la excitación sexual. La descarga genital de la masturbación puede ser usada como una descarga de los deseos sexuales de toda índole. Su valor psicológico varía de acuerdo con cada caso, y los temores y los sentimientos de culpa varían junto con aquel. Si bien, como se comprende, los niños a quienes los adultos les prohíben la masturbación, incubando con una arbitraria interpretación animista, esperan fanáticos castigos tales como la castración. El análisis demuestra que los temores y sentimientos de culpa se refieren más bien a las fantasías que acompañan el acto masturbatorio. En la etapa fálica, que es la que estamos tratando hoy, estas fantasías por regla general expresan de una manera más o menos directa el complejo de Edipo, del que nos vamos a ocupar ya próximamente. En la adolescencia y más adelante sucede a menudo que no solo continúan vinculados a la masturbación, los temores y los sentimientos de culpa, sino que hay una clara resistencia de parte de los pacientes al esclarecimiento del carácter inocuo de la masturbación. Parecería que tuvieran algún interés inconsciente en creer que la masturbación es una cosa terrible. El análisis demuestra por regla general que un sentimiento de culpa proveniente de las tendencias del complejo de Edipo ha sido desplazado a la actividad que sirve de desahogo para dichas fantasías inconscientes. Las fantasías conscientes de masturbación constituyen un derivado deformado de las fantasías edípicas inconscientes. Este desplazamiento sirve de respaldo a la represión del complejo de Edipo. Si los pacientes creyeran que la masturbación en sí es dañina, no quedarían liberados del sentimiento de culpa. Tendrían que ir en busca de la fuente del mismo y podrían llegar a darse cuenta de lo reprimido. Por esta razón, prefieren sentirse culpables por masturbarse.
La masturbación es patológica sin duda en dos casos. En todos los casos en los que los adultos la prefieren al coito. Y cuando se realiza no en forma ocasional, como medio de aliviar una tensión sexual, sino cuando son tan frecuentes que queda al descubierto la existencia de una disfunción en cuanto a la capacidad de satisfacción sexual. La preferencia por la masturbación en lugar de las relaciones sexuales objetales demuestra directamente la existencia de una timidez y una inhibición neurótica debidas a profundos temores o sentimientos de culpa, o bien es el caso de un supuesto placer más intenso logrado con la masturbación, debido en su mayor parte a fantasías perversas que los pacientes no se atreven a traducir en hechos en la realidad, o que realmente no podrían llevarse a vías de hecho. Pero esto se debe a temores inconscientes vinculados a la idea de la aproximación sexual de objetos reales. La masturbación es, en este caso, una especie de síntoma perverso, un sustituto de la actividad sexual cuando la actividad verdadera se halla neuróticamente inhibida. La masturbación excesivamente frecuente revela su carácter de síntoma neurótico a primera vista. Se produce cuando se haya perturbada la capacidad de satisfacción. ¿Vamos entendiendo? Los problemas generalmente vinculados a este tipo de masturbación son A. Conflictos centrados alrededor de la hostilidad y la agresividad dirigidas a procurar por la fuerza la satisfacción ausente. B. Conflictos centrados alrededor de la expectación del castigo correspondiente a esta agresividad. Los efectos desfavorables de la masturbación demasiado frecuentes pueden ser percibidos e incluso buscados a título de bien merecido castigo de castración. Este tipo de masturbación desaparece siempre que el análisis logre, y en el momento en que logre, restablecer la capacidad de satisfacción sexual. Resulta claro, de este modo, que en determinadas circunstancias la masturbación actúa en los adultos como un síntoma de neurosis. Pero eso no crea la neurosis. Puede formar parte, empero, de un círculo vicioso. Si la timidez neurótica induce a una persona a masturbarse, en lugar de aproximarse sexualmente a un objeto, esta persona no aprenderá nunca que un objeto es realmente capaz de procurar un placer más intenso. El camino hacia el sustituto, que es la masturbación en este caso, es fácil. Y lo que pasa entonces es que el individuo, entre comillas, se echa a perder, por así decirlo, es decir, se hace menos dispuesto a afrontar las dificultades que supone el lograr un objeto, con lo que se acrecienta la timidez que fue la causa originaria de la masturbación. Por sí misma, la masturbación no produce neurosis, pero se ha demostrado clínicamente que la masturbación fallida, es decir, la masturbación que incrementa la tensión sexual sin ser capaz de descargarla en forma adecuada, da lugar a síntomas de neurosis. Dado que los genitales desempeñan en la primera infancia tan solo el papel de primos interpares, como habíamos visto, las actividades autoeróticas de los niños pequeños no se limitan de ningún modo a la masturbación genital. Todas las zonas erógenas pueden ser estimuladas autoeróticamente. Pero cuando un adulto, o un niño mayor se entrega predominantemente en sus prácticas a diversos géneros de masturbación anal, masturbación oral, masturbación uretral, muscular
etc., el análisis revela, por lo regular, que esto representa un sustituto regresivo de la masturbación genital una vez que ésta ha sido reprimida. Las relaciones entre la masturbación por un lado y por otro lado la neurastenia, la hipersexualidad y la neurosis obsesiva serán tratadas en los capítulos respectivos. Existen también, por supuesto, diferencias características entre la genitalidad infantil de la fase fálica y la genitalidad cabal del adulto. Particular característica del varón en esta edad es un orgullo varonil, que se haya limitado, por supuesto, por pensamientos en el sentido de que todavía no es un adulto, que su pene es más pequeño aún que el de su padre o el de otros hombres adultos. Este hecho representa un serio golpe a su narcisismo. Los niños sufren por el hecho de ser niños y la idea de tener un pene demasiado pequeño puede convertirse en la expresión de futuros sentimientos neuróticos de inferioridad que en realidad se deben a la impresión de haber sido inferior al padre en la rivalidad edípica. En la etapa fálica, el varón se ha identificado con su pene. La elevada valoración narcisista de este órgano puede ser explicada por el hecho de que precisamente en esta época este se hace tan rico en sensaciones y aparecen en primer plano tendencias activas de usarlo para fines de penetración. Hasta ese momento, los impulsos fálicos habían coexistido con tendencias pasivas a sentir caricias en el pene. Las tendencias fálicas pasivas, que a menudo hallamos más tarde como base de causas graves en lo que es la eyaculación precoz, se hallan condensadas por lo común con tendencias erótico-uretrales y por regla general son regidas en realidad por la sexualidad prostática. El temor de que algo pueda sucederle a este órgano sensitivo y preciado se llama, amigos de la vida, angustia de castración. Este temor, al que tan importante papel se adjudica en el desarrollo total del varón, representa un resultado y no una causa de aquella elevada valoración. Solo la elevada catexis narcisística del pene en este periodo explica la eficacia de la angustia de castración. Sus precursores en las angustias orales y anales en relación con la pérdida del pecho o de las heces carecen de la fuerza dinámica característica de la angustia de castración fálica. Es muy importante esto. La angustia de castración del varón en el periodo fálico puede compararse al temor de ser comido, en la etapa oral, del periodo oral, o al temor de ser despojado de los contenidos del cuerpo, del periodo anal. Es el temor a la represalia característico del periodo fálico. Representa la culminación de los temores fantásticos de daño corporal. En última instancia, la idea de castración puede estar basada en vestigios del antiguo reflejo biológico de la autotomía, de la que hablamos en algunos capítulos anteriores. Menos profundamente, pero más seguramente, se haya basado en la arcaica idea vengativa del talión. Recuerden la ley del talión. El mismo órgano que ha incurrido en pecado es el órgano que debe ser castigado. Pero son los que rodean al niño los que recorren más de la mitad del camino al encuentro de la disposición infantil a creer en tales ideas de castigo. Son muchos los adultos que, al ver masturbarse un niño,
todavía lo amenazan con cortárselo. Habitualmente, esta amenaza es menos directa, pero se sugieren otros castigos, ya sea en serio, ya en broma, que el niño interpreta esas bromas como amenaza de castración. Pero incluso experiencias que objetivamente no serían ninguna amenaza en este sentido pueden ser mal interpretadas por un niño con una conciencia culpable. Así, por ejemplo, la experiencia de que realmente hay seres que no tienen pene en la observación de los genitales femeninos. Algunas veces esto último presta carácter de seriedad a una amenaza que previamente no había sido tomada en serio. En otros casos, el solo hecho de alcanzar la fase fálica puede bastar para reactivar pasadas amenazas que no habían hecho una impresión muy intensa durante las épocas pregenitales. La angustia de castración del niño pequeño puede estar representada, amigos míos, en múltiples ideas, cuya forma particular resulta comprensible merced a la historia infantil del caso. Las posibilidades son infinitas. Solo mencionaremos aquí algunas de las formas más frecuentes. Después de una operación, el temor a la castración puede desplazarse al área operada. Así, por ejemplo, a continuación de una amnidalectomía, un niño que tiene que presenciar la decapitación de una gallina o ha sido impresionado por historias de decapitaciones puede reemplazar la idea de castración por la de decapitación. Las ideas conscientes o inconscientes de ceguera o de daño al ojo, así como la idea de ser convertido en piedra, hacen pensar en conflictos sobre escrotofilia. La localización del temor en el pulgar indica succión del pulgar. El carácter del peligro que se cree que amenaza al pene también es variable. Se puede suponer que el pene se haya amenazado por un enemigo masculino, es decir, por un instrumento penetrante y puntiagudo, o por un enemigo femenino, es decir, un elemento ceñidor, según hayan sido el padre o la madre, la figura más amenazadora, o según cuáles hayan sido las particulares fantasías del niño acerca del coito y qué escenas primarias ha contemplado, qué experiencias trae. Las personas con fijaciones orales pueden temer que les sea arrancado el pene de un mordisco, lo cual conduce a confusas ideas constituidas a la vez por elementos orales y genitales. A veces ciertas experiencias específicas dan origen a formas de temor a la castración bastante grotescas. Vamos a terminar aquí. Dice así: un niño que se sentía excitado sexualmente por sensaciones del equilibrio provocadas por un movimiento de girar sobre sí mismo, sintió luego el temor de que se le volara el pene. Un paciente orientado oralmente que concibió inconscientemente la gratificación sexual como un proceso de comida y que había hecho de su padre su principal objeto sexual, había oído hablar de cáncer y de microbios. Después de haber visto, siendo un jovencito, los genitales femeninos, incubó la siguiente idea fantástica: si me atrevo a comer el pene de mi padre o lo que sale del pene de mi padre, las pequeñas chinches que son el germen de los futuros niños devorarán mi pene desde adentro. Algunos ejemplos de experiencias de diferentes tratamientos psicoanalíticos. Bien, hasta aquí esta fase fálica en la cual hemos elaborado bastante sobre la cuestión de la masturbación
y la castración. Esta angustia de castración que al final nos va a ser muy interesante poderla saber manejar ahora cuando demos lo que es el complejo de Edipo. Bien, amigos de la vida, una vez más, es un verdadero placer estar con ustedes y avanzar en este mundo psicoanalítico para que podamos entender esta complejidad y esta ignorancia tan terrible que tenemos todos los seres humanos sobre nosotros mismos. Amigos de la vida, los quiero, seguiremos.